Minutos ahí, que tu corazón siga alabando a nuestro Dios. No necesitas mencionar palabras, no necesitas hablar nada, porque Dios conoce tu corazón, Él conoce las peticiones de tu corazón, Él conoce qué es lo que en este momento te está lastimando, qué es lo que en este momento estás sintiendo como una carga, qué cosas son las que tú le estás pidiendo a Él que resuelva. Él nos conoce perfectamente. Por eso cuando venimos y adoramos y cuando venimos y exaltamos el nombre de Jesucristo, nuestro corazón brinca de gozo en el pecho. Nuestro corazón sabe que está alabando al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Él sabe que en ese momento la conexión entre el Padre y nosotros se llama Jesucristo. Gracias, Señor Jesucristo, porque tú nos permites, Señor, gozarnos en tu presencia. Gracias por todo, en el nombre precioso de Jesucristo. Amén y amén, Señor. ¿Puedes tomar tu lugar? Fíjate que, bueno, no sé lo que tú pienses y espero que pienses igual que yo, porque cuando estamos alabando, en verdad, nuestro corazón se goza en el Señor. Es un momento de intimidad, es un momento donde tú te presentas ante Dios, así como caminaba Adán en el mundo cuando estaba bien con Dios, desnudo. No hay secretos para nuestro Dios. No hay nada que tú puedas ocultarle a Él. Absolutamente nada. De manera que no necesitas fingir, no necesitas aparentar, porque Dios conoce perfectamente nuestros corazones. Y cuando estamos alabándole, nuestro corazón se desborda en su presencia, nuestro corazón se rinde ante la presencia del Señor. Y yo considero, y creo, y estoy seguro de no estar equivocado, de que si tú te pierdes el momento de la alabanza, te estás perdiendo la oportunidad de estar en esa comunión íntima con nuestro Señor. No te la pierdas en verdad, disfrútalo, gózalo, llénate de Dios en ese momento de intimidad tan hermoso que podemos tener en la alabanza. Pues buenos días a todos los que están aquí y buenos días también a los que nos ven, como siempre, por internet. Yo les quiero nada más comentar que hoy, pues como ya lo saben, primer domingo del mes, tenemos y celebraremos la Santa Cena del Señor. De manera que en tu casa, si tú tienes a la mano una galleta, un pedazo de pan, un poco de jugo, te voy a pedir que nos acompañes a celebrar la Santa Cena del Señor el día de hoy, para que también participes con nosotros de esto, porque esto es una oportunidad que nos da el Señor de seguir en esa relación íntima con Él. Y hoy, pues van a decir, ¿por qué está hablando el pastor tanto de intimidad, no? Pues porque precisamente cuando nosotros nos decimos hijos de Dios, nos reconocemos como hijos de Dios, debiera existir una relación muy íntima con el Padre, con Jesucristo, con su Espíritu Santo. Pero a veces, como lo comentábamos también en prédicas anteriores, a veces sentimos que esa relación como que no está bien, como que esa conexión está fallando. No sé si ustedes alguna vez, pues ahorita ya no se usa mucho, pero antes usábamos los radios de transistores y de todas esas cosas, y de repente había momentos en que la señal como que se perdía. Bueno, hoy sí lo saben, porque cuando se les va la señal del Wi-Fi, sienten que se les va el corazón, ¿verdad? No hay Wi-Fi, y sientes como que el mundo se te va a venir encima porque se desconectó el Wi-Fi, o se desconectó WhatsApp o TikTok o qué sé yo, cualquiera de las redes que te gusta a ti seguir, y sientes que se te va el corazón.
Y se te hacen eternos, eternos los minutos o las horas que dure aquello desconectado. Pero muchas veces no se trata de cosas tan mundanas como esto que les acabo de decir, sino que a veces nos sentimos desconectados de Dios. Y cuando nos sentimos desconectados de Dios, sentimos que Dios está muy lejos de nosotros, que está muy lejos, que quizás no nos va a escuchar, que quizás ni siquiera sabe quién soy yo. Hay tantos miles de millones de personas en el mundo que quizás ni le interese mi vida, ¿verdad? Y pensamos, ¿qué tan lejos está Dios de mí? O sea, ¿por qué parece que no me escucha? ¿Por qué parece que no responde a mis peticiones? ¿Por qué parece que le busco y no le encuentro? Y no sé si a ti te ha pasado alguna vez, pero sucede también con la familia, los amigos, de que hay amigos y hay familia que tú sientes tan cercana que no importa si esta persona vive en el otro lado del mundo, si vive en Europa o en Asia o por allá, tú sientes que esa conexión existe. Y hay personas que pueden estar habitando junto a ti y tú sientes que no hay ninguna conexión. Es como si estuvieran lejos, aunque estén junto a ti o estén enseguida de ti o estén en la habitación próxima. Entonces, ¿en qué consiste que yo sienta que estoy lejano o cercano a Dios? En Marcos, capítulo 7, versículo 6, si traes Biblia, te espero y me dices amén cuando lo encuentres. Y si no traes, aquí también te podemos prestar una. Levanta tu mano si quieres una Biblia o puedes pasar a tomarla aquí al frente. Tú en tu casa, yo sé que ya tienes tu Biblia en la mano o en el celular y busca Marcos 7, 6. Aquí el Señor está hablando y aunque al principio las palabras son muy fuertes, pero Jesús no se callaba ni hacía las cosas pensando quedar bien con nadie. Él hablaba lo que es verdad. Y dice, ¿ya lo tienen? Dice, en el versículo 6 dice, respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Dios nos está hablando aquí, en primer lugar, habló a través del profeta Isaías y dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejano a mí. ¿Por qué? ¿Por qué Dios dijo, el corazón de este pueblo está lejano a mí? Porque en ese tiempo los religiosos, bueno, en la actualidad también, los religiosos creen que por estar siguiendo una serie de ritos y costumbres están cerca de Dios, pero no, de labios le honran. Cada vez que alguien habla, si Dios quiere, Dios lo permita, primero Dios, pero cuando actuamos, no lo hacemos así. No lo hacemos si Dios quiere, lo hacemos si yo quiero, ¿verdad? No vamos si Dios lo permite, voy porque quiero ir. Entonces el Señor dice, hipócritas, ¿por qué? Porque Dios conoce nuestro corazón y Dios sabe que aunque tú le estés declarando de labios, tu corazón no lo está haciendo. Entonces dice Él que su corazón está lejos de Dios. No dice que Dios está lejos de su corazón, sino que el corazón de ellos es el que está lejos de Dios. ¿Sí? Y luego en Proverbios 15, 29, vamos a ver rápidamente, Proverbios 15, 29, es en el Antiguo Testamento. Proverbios 15, 29, dice, Jehová está lejos
de los impíos. ¿Ya lo tienen? Pero Él oye la oración de los justos. Fíjense bien, entonces, ¿qué es lo que hace que en un momento dado nos sintamos lejos de Dios? ¿O que alguien se sienta lejos de Dios? La impiedad. ¿Y qué es la impiedad? Bueno, pues la impiedad no es otra cosa más que una persona que es pecadora, que constantemente está pecando, que vive contrario a la ley y a los mandamientos de Dios, que es irreverente, que es profano, o sea, que se opone todo el tiempo a Dios, que todo el tiempo está en desobediencia. Eso es una persona impía. Y yo creo y estoy seguro que muchos, por no decir todos de los que estamos aquí, de los que están oyendo en línea, así éramos. Éramos impíos, nos burlábamos de las cosas de Dios, desobedecíamos constantemente, no nos importaba lo que dijera la palabra porque nosotros lo considerábamos, eso es para religiosos, eso no es para mí, eso es para la gente que no tiene nada que hacer. ¿Cuántas veces nos opusimos a la voluntad de Dios y cuántas veces hemos vivido y caminado en completa desobediencia? Eso es lo que sucede y eso es lo que provoca que nosotros sintamos esa lejanía de Dios. No es que Dios esté lejos, Dios no puede estar lejos, por muchas razones, pero les voy a mencionar algunas. Dios no puede estar lejos porque simple y sencillamente Dios es omnipresente. Él está en todos los lugares al mismo tiempo, todo el tiempo. Entonces Dios no puede estar lejos de nosotros. Pero nuestro corazón impide que nosotros podamos sentir esa cercanía de Dios. El pecado es el obstáculo que nos impide, o es el que, como decíamos hace rato de la señal de internet o de Wi-Fi, es el que interfiere con esa señal y esa comunicación que podemos y deberíamos tener con Dios. De tal manera que nosotros sentimos que está muy lejos porque no podemos entablar esa comunicación. En el hebreo impío, la palabra impío es rasha, y rasha significa malvado, culpable y por supuesto impío. Entonces, fíjense bien, de tal manera que cuando Dios habla de impiedad, habla precisamente de personas con esas características, que son malvados, que son impíos, es decir, desobedientes, profanos, pecadores, etcétera, y que son culpables. ¿Culpables de qué? Recuerden que el pecado acusa en todo momento. Dios no te culpa. El pecado es el que te hace sentir y vivir culpable. Entonces, eso es lo que te aleja en un momento dado de la relación con Dios. Entonces, pues, ¿qué diremos? ¿Que todos estamos alejados de Dios? Bueno, en un momento de nuestras vidas todos estuvimos alejados de Dios. No que Dios estuviera lejos. Yo veo, por ejemplo, que a veces la gente dice, uy, es que Dios está muy lejos, porque se lo imaginan que Dios está dentro del universo. Pero yo te quiero decir que es al revés. El universo está dentro de Dios. Dios es todo en todo. Es como si tú tuvieras una cajita, no sé, de cerillos, por decir. La cajita de cerillos es el universo. Y tú la tienes en tus manos, imagínate, o sea, no quiero ponerle una dimensión a Dios, ni quizás no te la puedas ni siquiera imaginar, pero imagínate que Dios es quien tiene esa cajita de cerillos. Y esa cajita es el universo, o sea, Dios no está lejos, Dios está sobre eso. Pero para los cerillos que están adentro, quizás Él está muy lejos porque no le pueden ver, porque no le pueden sentir. Entonces, ¿en qué momento nosotros nos alejamos de Dios? Cuando estamos metidos, sumergidos en el pecado y no queremos o no podemos salir de él. Sin embargo, dice en el Salmo 145, 18, sí. Fíjate bien cómo
Aquí empezamos a ver, 145, versículo 18. Dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan. A todos los que le invocan de veras. ¿Te das cuenta? La palabra no dice que Dios, que Jehová está cercano a algunos que le invocan, ¿verdad? Dice que está cercano a todos. Pero a los que le invocan, ¿cómo? De veras, de corazón. La palabra nos habla que Dios busca a quien adoradores en espíritu y en verdad. O sea, adoradores de veras. Y en esta palabra nos está diciendo que Él está cercano a los que le buscan, a los que le invocan, pero de veras, de verdad. No nada más como a veces hacemos, ay Diosito, por favor ayúdame. No, de corazón. Una persona que humilla su corazón y que dobla su corazón delante de Dios, Dios está cercano a él. No necesitas ser un pastor, no necesitas ser un ministro, basta con que tengas un corazón que lo busque y lo invoque de verdad. Y Dios te va a responder. Y a veces la gente dice, bueno, pues es que tú hablas así porque pues a ti sí te escuchan. Mira, mi hermano, cuando Dios te habla, cuando tú lo buscas de corazón, Dios te responde. Y a veces, créemelo, la respuesta llega a tu corazón y a tu mente. Y llega de maneras inesperadas. A veces como un pensamiento, a veces llega como una respuesta, a veces llega buscando en la palabra, pero Dios habla. Lo único que necesitas tú es preparar tu corazón y tenerlo en sintonía con Él. Buscarlo de veras, buscarlo en verdad. Que tu corazón pueda ser sensible a la respuesta que Dios tiene para lo que tú estás pidiendo. Dice en el Salmo 34, 18, que cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Salmo 34, 18. Entonces tú de repente dices, es que yo no escucho nada, pero cuando tú quebrantas tu corazón delante de Dios, Dios te habla. Es como si el corazón fuera una coraza dura. Imagínatelo que está cubierto por una coraza de, pues no sé, de piedra, de hierro, de lo que tú quieras. Y para que la señal entre a tu corazón es necesario romperla, es necesario quebrantarla. Por eso es que muchas veces cuando nosotros lloramos, cuando nosotros nos rendimos delante de Él, cuando nosotros aceptamos que no podemos y cuando nos rendimos totalmente a Él, que lloramos desconsoladamente, Dios nos habla y nos da paz y nos da respuestas. Pero a nadie le gusta estar así. Todo el mundo queremos estar todo el tiempo felices, pero a veces es necesario que el corazón se quebrante para que la palabra y la respuesta de Dios llegue a tu vida, para que tú seas capaz de escucharla, para que tú seas capaz de recibirla. Y dice que Dios salva a los de espíritu contrito. ¿Qué es un espíritu contrito? ¿Sabes lo que es contrito? Oprimido, apretado, exprimido. O sea, algo, cuando tu espíritu está contrito, es decir, cuando ya estás todo exprimido, todo vacío, es cuando el Señor puede entrar en ti. Y no solamente entra, sino dice que te salva. ¿Por qué te salva? Porque no sé si a ti te ha pasado o has tenido penas tan fuertes y tan grandes que tú sientes que te vas a morir, que no vas a poder con aquello.
La muerte de un familiar, un rompimiento amoroso, no sé, cualquier cosa que haya sucedido y que tú sentiste en un momento dado que con eso no ibas a poder. Y tu corazón se hizo así como una esponja, apretado, pequeñito, todo lo que había en tu corazón salió. Pero ¿qué sucede con una esponja cuando la exprimes? La sueltas y ¿qué hace? Absorbe, ¿verdad? Nuevamente. Así es nuestro corazón. Cuando logramos o nosotros lo entregamos de tal manera que es exprimido, ese corazón queda listo para recibir ahora al Espíritu Santo de Dios. Y entonces Dios entra en tu corazón, te da paz, te da certidumbre, te salva y te muestra su poder y su gloria. Pero muchas veces nosotros no entendemos por qué Dios no me escucha. Pues porque simplemente ni te has humillado ni has contrito tu espíritu. No te has humillado delante de Él. A veces queremos que Él nos responda porque simplemente yo quiero que Él me responda. Y Dios es infinitamente amoroso y lo hace y te da las respuestas, pero necesitas estar en sintonía con Él, que tu corazón esté listo para poder recibir aquello, y es necesario vaciarse para poder ser llenado de nuevo. Si tú tienes un vaso lleno de agua, no lo puedes llenar de vino, primero tienes que vaciarlo para poder llenarlo de vino. Es lo mismo con el corazón. Primero tiene que vaciarse para poder llenarse del Espíritu Santo. Por eso, la gran mayoría de las veces, cuando nosotros llegamos a los pies del Señor, que llegamos en una situación terrible, sin esperanza, sin más nada que hacer, es cuando nosotros sentimos esa llenura, cuando lo conocemos. Porque ya nos habíamos rendido, ya habíamos declarado que no podíamos. Pero a veces el orgullo no nos permite llegar a ese punto. Y cuando el orgullo no nos permite llegar a ese punto, nosotros pensamos que Dios no nos escucha. Él nos escucha. Él sabe perfectamente lo que tú necesitas. Pero también sabe que necesitas vaciarte. Y una vez vacío, entonces Él te llena. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 4, versículo 7, ¿sí saben quién escribió Deuteronomio? Moisés. Una estrellita, quien dijo Moisés. Fíjense bien lo que dice aquí. Bueno, el capítulo dice: Moisés exhorta a la obediencia. Bueno, ya dijimos que la desobediencia era ¿qué? Impiedad, ¿verdad? Entonces Moisés exhorta a la piedad, a la obediencia. Y dice: porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? Si tú conoces alguna religión o has participado en alguna religión, tú te vas a dar cuenta que siempre te ponen a su Dios que está lejísimos, que hay que hacer muchísimas cosas para que ese Dios se digne a atenderte. Sin embargo, nuestro Dios, el único y verdadero Dios, Él siempre está cercano a nosotros. Por eso dice: ¿qué nación? O sea, ¿quién puede presumir de un Dios que esté cercano a ellos? Nadie. Solamente nosotros, que somos el pueblo de Dios, el pueblo de Jehová, el pueblo adquirido de Jehová, podemos sentir y estar seguros que Dios es cercano a nosotros. Y no solamente cercano, sino que dice: atento y cercano a todo cuanto le pedimos. ¿Que Dios no escucha mi oración? Por supuesto que la escucha. A veces nos dicen: pastor, usted ore porque a usted sí lo escucha. A ti también te escucha, mi hermano.
La distancia entre Dios y tú o entre Dios y yo es la misma. No está más lejos de ti, simplemente tú te sientes más lejos de Él. Pero si lo conocieras, te sentirías cercano a Él y sabrías que Él responde y escucha tus oraciones. Entonces, Moisés decía, ¿qué nación puede presumir de esto? Ninguna, ninguna. Solamente nosotros, los hijos del Dios viviente. Los que somos adoptados como hijos del Dios verdadero. Somos los únicos. En la palabra podemos encontrar muchísimos versículos que nos hablan acerca de la cercanía de Dios. Dice el Salmo 85 también, en el versículo 9 dice, ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. ¿Qué significa temerle a Dios? Reverencia, respeto, obediencia. No habla de miedo, habla de temor. Y cuando hablamos de temor a Dios, es reverencia absoluta. Eso es temor de Dios. No es temer al castigo que me puede venir. Es reverencia por cuanto de Él solamente vienen cosas buenas. Reverencia porque yo sé que la única fuente de las cosas buenas para mi vida es Él. No hay más, no hay otra fuente. Entonces, por cuanto yo lo reconozco, yo respeto, yo obedezco y yo vivo conforme a los lineamientos que Él me dice que tengo que seguir. Y muchas veces pensamos que porque cuanto somos pecadores, Dios no nos va a escuchar. Dice la palabra que nada, absolutamente nada nos puede separar del amor de Dios. Nada. Y cuando dice la palabra que nada, es nada. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué decimos que nada nos puede separar del amor de Dios? En Efesios 2:13, Marcos, Juan, Hechos, Corintios, Gálatas, Efesios. Fíjense bien de lo que nos habla aquí. Bueno, vamos a empezar desde el 12. Nos habla de un antes y un después. Y fíjense que curiosamente, digo así como por casualidad, porque hay gente que cree en la casualidad, yo no creo en la casualidad, yo creo en la causalidad. Dios es causa y origen de todo. Hace rato en el discipulado de bautizos hablábamos precisamente de este versículo, de lo que es antes y después de Cristo. ¿Ya lo tienen? Ok, dice en el capítulo 2, versículo 12, en aquel tiempo, es decir, antes de recibirle, antes de aceptarlo como tu Señor y Salvador, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Alguna vez te has sentido así? Sin esperanza, sin Dios, lejos. Que todas las promesas que te dicen, es que la palabra dice que tú vas a ser bienaventurado. Tú dices, pues eso lo dirá para no sé quién, pero para mí no. Estábamos alejados de la promesa, ajenos a ella. ¿Qué significa ajeno? Que no es tuyo. Tú no podías sentir que la promesa era para ti. ¿Por qué? Porque estábamos alejados de Dios. Sin embargo, dice en el 13, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Cuando tú entiendes que no puede haber lejanía de Dios, porque
por la sangre de Jesús nosotros hemos sido hechos cercanos al Padre, ya no puedes pensar que Dios está lejos o que no te va a escuchar. No puedes pensar que Dios no va a responder a tus peticiones o a tus ruegos o a tus necesidades. No puedes pensar que eres ignorado por el Padre. No puedes pensar que aquellas promesas que están escritas no son para ti. No puedes pensar que toda la gloria de Dios es inalcanzable para ti. Porque por la sangre de Jesucristo nosotros hemos sido hechos cercanos a Dios. La sangre de Jesucristo ha sido el instrumento para que tú y yo podamos en todo momento sentir la cercanía del Padre. Que nosotros podamos estar seguros en todo momento de que pertenecemos al pueblo de Israel, a la nación espiritual de Israel, y somos herederos de todas las promesas que están en la palabra, desde el Antiguo Testamento hasta el Apocalipsis. Por la sangre de Jesucristo. ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué sucede esto? Porque dice la palabra que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Es decir, todo lo que está puesto en esta tierra le pertenece a Dios, incluyéndote a ti y a mí. Le pertenecemos a Él. Y por cuanto le pertenecemos, Él cuida de lo que es suyo. Él no desatiende nada. Él no deja a la deriva nada. Y si alguna vez sentiste que no pertenecías a esto, pues déjame decirte que lo acabamos de leer, o sea, estábamos alejados, estábamos destituidos, estábamos nosotros fuera de todo esto. Pero un día, hace 2000 años, 2000 y tantos años, Dios hecho hombre fue a la cruz y pagó por ti y por mí. Si tú lees la Escritura, te vas a dar cuenta que cuando Judas vendió al Señor, lo vendió por 30 monedas de plata. ¿Sí sabes qué se compraba con 30 monedas de plata? ¿Para qué alcanzaba 30 monedas de plata? No, era el precio de un esclavo. Si tú querías comprar un esclavo, costaba 30 monedas de plata. Y el esclavo era tuyo. Él fue vendido a precio de esclavo, pero con su sangre pagó por ti y por mí. Tú y yo fuimos adquiridos a precio de sangre, cuando merecíamos ni siquiera el precio de las 30 monedas. Estábamos hechos tanto enemigos de Dios que no valíamos quizás ni las 30 monedas que vale un esclavo. Pero Jesús pagó con su sangre tu vida, por tu bienestar, por tu alma. Pagó por ti y por mí. Un precio altísimo, altísimo. Un precio para ti y para mí impagable. Un precio que jamás hubiéramos podido alcanzar nosotros. Sin embargo, Jesús lo pagó por ti y por mí porque Él consideró que valías la pena. Él consideró que era un precio que Él podía y debía pagar por tu persona. Y a veces se nos hace tan fácil despreciar esta gracia que tenemos. En lo que continúo, pueden ir repartiendo los elementos de la cena, por favor. Tú en tu casa, acércalos para que los puedas tener. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos entender con esto? Nosotros debemos entender que si Jesús decidió pagar este precio por ti y por mí, es porque tenía algo más grande aún para nosotros.
Una gloria que de otra manera era inalcanzable. Una situación y un estatus que no podíamos nosotros obtener por nuestros propios méritos ni por nuestras propias fuerzas. Algo que tenía que venir del Padre en gracia, es decir, como regalo para que tú y yo pudiéramos ser receptores de esa bendición y ese beneficio. Tú y yo jamás hubiéramos podido ser hijos de Dios por nuestros méritos. Jamás hubiéramos sido dignos de presentarnos delante de Él. Pero por la sangre de Jesucristo fuimos comprados, fuimos hechos cercanos y fuimos hechos hijos de Dios. Y hay una causa básica para entender que nosotros no podíamos hacerlo. Dios es santo. 3 veces santo. La santidad de nuestro Señor es algo inimaginable. Nosotros nunca podríamos estar frente a Él ni tener contacto con Él. Pero por la sangre de Jesucristo hemos sido justificados y presentados delante del Padre por la justificación que nos da Jesucristo, no por nuestros méritos. Cuando Jesús estaba a punto de ir a la cruz, invitó a sus discípulos y ya antes les había dicho: ustedes ya no les voy a llamar discípulos, les voy a llamar amigos, porque el amigo siempre sabe lo que su amigo hace. Dios nos dio no únicamente la categoría de discípulos, sino de amigos, porque hoy también nos está invitando a la cena en su mesa, a la Santa Cena. Y dice la palabra que antes de ser llevado a la cruz, Él tomó el pan. Y dando gracias, dice que lo repartió a sus discípulos y les dijo: este es mi cuerpo, el cuerpo que será entregado por ustedes, lacerado por ustedes, golpeado por ustedes, sangrado por ustedes, abatido por ustedes, menospreciado, escupido, golpeado, pateado, vituperado por ustedes. Es decir, el Señor nos estaba diciendo: todo esto que yo voy a pasar es por ustedes, para que ustedes puedan librarse de todo este castigo que merecíamos y que seguimos mereciendo, pero que Él lo pagó por nosotros, porque ni tú ni yo hubiéramos sido capaces de soportar ese castigo. Sin embargo, Él lo soportó para que tú y yo no tuviéramos que soportarlo. De manera que su cuerpo fue molido y fue partido. Pero dijo: coman este pan es mi cuerpo, que va a ser entregado por ustedes. Háganlo en memoria de mí. ¿Puedes comerlo? Y hacerlo en memoria de Jesucristo no es otra cosa sino reconocer y dar gracias, porque Dios mismo, encarnado en la persona de Jesucristo, decidió ir por nosotros a la cruz para pagar por nuestros pecados. Decidió no esquivar ningún solo golpe. Dice la palabra que durante todo ese proceso Él no abrió nunca su boca para maldecir ni para condenar. ¿Por qué? Porque Él no veía únicamente lo que le estaba sucediendo a su cuerpo y a su persona. Él veía lo que iba a ganar para nosotros. Por eso Él decidió decir: sí voy a la cruz. ¿Por Óscar? Sí, por Óscar. Por Luis, por José, por María, por todos. Yo decido ir a la cruz por ellos. Aunque me vayan a negar en un futuro, aunque no me reconozcan en un futuro, pero yo voy a pagar por ellos. Porque Él sabía que un día alguien te hablaría del Señor y tú lo recibirías en tu corazón.
y entenderías el tamaño y la magnitud del sacrificio hecho por Él. Dice la palabra que después de partir el pan y comerlo, Él tomó la copa y también la repartió en sus discípulos y dio gracias nuevamente. Y dijo, esta es mi sangre, es la sangre del nuevo pacto. Pacto que cerró y celebró con nosotros, contigo y conmigo. Y este pacto no es un pacto temporal, es un pacto eterno. Esta sangre fue derramada porque con esta sangre fueron lavados nuestros pecados. ¿Puedes tomarla? Y dijo el Señor también, cada vez que hagan esto, háganlo en memoria mía. Cada vez que tú y yo participamos de la Santa Cena del Señor, recordamos y conmemoramos lo que Él hizo por nosotros. Y declaramos que por cuanto Jesús pagó con su sangre por nuestros pecados, nosotros hemos sido limpios de ellos. Nosotros hemos sido lavados de nuestros pecados y vamos a seguir haciendo esto hasta que Él venga nuevamente, hasta que Él venga a reinar con poder y con gloria, hasta que Él venga a recoger su iglesia y su pueblo, y hasta entonces lo celebraremos porque es nuestro compromiso y es nuestro privilegio sentarnos a la mesa del Señor en compañía de Jesucristo. Que Jesucristo nos llame amigos y discípulos. Porque yo creo que ningún cristiano se debe conformar nada más con venir los domingos. Un cristiano que entiende lo que sucedió en la persona de Jesucristo no se puede conformar con poquito. Debe haber en nosotros un hambre que nos lleve cada día a buscar más y más y más del Señor. Porque hace rato también lo comentábamos en el discipulado. ¿A quién le revela Dios sus secretos más íntimos? A sus amigos. A quienes han decidido seguirlo y ser amigos de verdad de Él. Es a ellos a quien les va a revelar. Tú puedes darle la Biblia a cualquier persona, la va a abrir y la va a leer y dice, no entiendo nada. Pero cuando eres amigo del Señor, Él te revela los secretos más increíbles, lo que nunca te imaginaste, te lo revela en su palabra. Por eso es que nosotros siempre debemos buscar más y más y más. Nunca debemos saciarnos, nunca debemos cansarnos y nunca debemos llenarnos. Porque eso es lo que Dios espera de nosotros. Eso es lo que nosotros en un momento dado podemos esperar de Él. Y cuando participamos de la cena y nos hacemos amigos de Jesús y cumplimos sus mandamientos y nos comportamos como Él quiere que nos comportemos, dice la palabra que entonces tú y yo podemos acercarnos confiados al trono de misericordia para recibir gracia y oportuno socorro. Y si yo puedo acercarme con esa confianza, es porque es la misma confianza con la que yo me acerco a mi Padre terrenal. Con esa confianza yo llego y le digo, papá, necesito esto. Y mi Padre, aún el terrenal, trata de ayudarme. Pero el Padre celestial, ese no trata de ayudarte, ese te ayuda. Porque Él tiene todos los recursos. Para Él no hay nada imposible. Lo que tú consideras que no puede suceder, sucede. Pero necesitas abrir tu corazón, sintonizarte con Él, estar en armonía y en sintonía con Él. Y entonces, cuando tú te acerques al trono de misericordia, vas a recibir gracia. ¿Qué significa gracia? No lo merezco, pero Él me lo da. Y oportuno socorro. Eso significa que Dios jamás llega tarde.
Si las cosas que tú esperas no han sucedido, no es porque Él no te escuche, es porque aún no es el tiempo o aún no estás preparado para recibir aquello que Él te quiere dar. El oportuno socorro. Él jamás, jamás, jamás llega tarde. Amén. Gloria al Señor.